Para empezar el día, ¿verdad? Empezar el día bien y de buenas. Aquí estamos en concreto contigo. Qué gusto saludarte. Soy Mariel Zúñiga. Aquí estamos en el jueves, jueves ya, 3 de septiembre de este pandémico 2020, en concreto contigo, brindándote muchas soluciones, recomendaciones de los expertos para que tomes tú las mejores decisiones, sobre todo en esta época. Es muy importante tomar buenas decisiones y saber exactamente en dónde poner tu dinerito, lo que tengas, tus 10 pesitos, dónde los vas a poner, que te rindan fruto. Y bueno, pues comenzamos aquí invitándote el próximo 29 de septiembre. Vamos a conmemorar pues algo que no está tan padre, pero que tenemos que vigilar cómo va. Después de los sismos de 2017, que fueron los más fuertes, después de 1985 aquí en México y en varios estados, además de la capital, tenemos que ver cuál es el avance de la reconstrucción. Así que vamos a hacer diálogos en concreto, nuestro evento virtual aquí, donde te puedes conectar fácilmente, gratuito, y puedes tener a expertos desde temas de arquitectos hasta los autoproductores, los que se hicieron cargo de esta reconstrucción para que nos digan cómo van. Y que ya nos dijeron, que ya supuestamente en las entidades federativas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ya acabaron. Bueno, a ver, hay que nos digan con qué resultados. Ciudad de México, por supuesto, y a leguas salta a la vista que no está acabada la reconstrucción. Vamos a platicar con los funcionarios y vamos a platicar con los financieros porque las hipotecas cambiaron. Las hipotecas y los seguros en particular de esas hipotecas cambiaron, contemplando todos estos desastres naturales. Así que 29 de septiembre no se olvida y aquí agéndalo para que te conectes. Y ahora tengo el enorme gusto de platicar con Fernando Vélez, que es director para México de Black Zip, de un tema, bueno, súper relevante, interesante, actual, y del cual no podemos sustraernos, no podemos decir que no. Todos estamos involucrados en particular y todos en el mundo y en México también se observa en particular a partir de la contingencia, a partir del COVID, muchas compras a los supers, otro tipo de compras de bienes y servicios, etcétera, se hicieron por internet. Así que el e-commerce es lo de hoy. Juan Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto, Mariel, muy contento de estar acá y muchas gracias por la invitación y como siempre un placer para mí hablar de temas digitales, de comercio electrónico y más ahora con tanto tema pues que tan relevante se nos ha vuelto en la vida cotidiana este aspecto digital. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y sí, exactamente, yo creo que han de tener ustedes mucho trabajo, son de los ganones de esta pandemia porque pues el comercio digital se detonó, ¿sí o no? Platícanos, no sé cómo lo miran ustedes, por el número, por porcentaje, número de empresas de las que justamente tienen que trabajar de esta manera. A Claro. partir del encierro que vivimos en todo el mundo, eh, bueno, pues para vender, para comprar, para hacer cualquier transacción, obtener bienes básicos hasta los alimentos, tuvimos que entrarle a los pedidos digitales. Con tu celular, con tu computadora, con tu iPad, etcétera, entrarle al internet. ¿Cómo detonó esto el mercado? ¿Qué movimientos vemos a partir de esta contingencia en particular? Por favor, platícanos. Claro, entonces hay seguramente yo creo que dos frentes importantes. El frente del consumidor final y el frente más empresarial o más corporativo. Desde el punto de vista de consumidor final, el cambio fue prácticamente inmediato, ¿vale? Esta pandemia nos ha obligado a, digamos, acelerar el proceso de adopción digital. Es común hoy en día ver a las familias recibiendo clases de ejercicios o de yoga a nivel digital. Es hoy en día común y además un reto para todos ver cómo los pequeños están cada vez más metidos en digital y recibiendo las clases en línea. Es común incluso ver las reuniones familiares de forma virtual.
Ya se nos volvió también de una u otra forma común celebrar eventos de manera digital. Yo he estado en bodas a través de Zoom, a través de aplicaciones. Entonces, hay un proceso que automáticamente, precisamente por la obligación a guardar distancia, a cuidarnos, pues nos hemos volcado de una manera muy masiva a los medios digitales. Y eso lo que ha hecho es que desde el punto de vista del consumidor seamos más cercanos al proceso digital. Entonces, hablamos de, por ejemplo, la tercera edad, que uno siempre dice, no, pues es que los de la tercera edad les cuesta un poco el tema digital. Hoy no, les ha tocado adaptarse de manera muy rápida. Entonces, ya la videollamada para los abuelitos con los nietos es cosa de todos los días. Y asimismo, esa adopción, ese empuje digital ha hecho que el acceder a las compras también sea, digamos, mucho más natural en este momento. Y por eso el consumo a través de estos medios digitales ha aumentado. Y si tuviéramos un número, podemos estar hablando, Mariel, aproximadamente del 500% de más en compras online. Cuando hablamos de compras online, para que te hagas una idea, en México, a través de lo que llamamos el B2C, que son compras al consumidor final, hablamos aproximadamente de montos anuales de 20 billones de dólares. 20 billones de dólares. Y estamos hablando que esta pandemia nos llevó a un 500% por encima del consumo. No sabemos cómo vamos a terminar el año, seguramente las ventas van a ser mucho más. No sé si al final, al cierre del año, tanto como el 500%, pero la realidad es que hoy en día el tema de las compras online, el tema del e-commerce es más relevante que nunca, sobre todo para los consumidores finales por este empuje digital. Y desde el lado de las empresas, lo que está pasando, que es también muy interesante, es que dado a esta recesión que todos estamos viviendo, porque claramente se contrae la economía, todas las empresas tienen que empezar a buscar mecanismos a través de los cuales pues no se pueden quedar quietos, ya ves, entonces tenemos que buscar formas y canales de comercialización y tanto así como para el B2C como para el B2B, que es cuando hablamos de empresas, pues se vuelve el e-commerce algo muy relevante. Y ahí el reto es bastante bonito e interesante aquí en México porque evidentemente son muchas las empresas tradicionales, familiares, que buscan este mecanismo y pues estamos luchando, ¿no? O sea, como bien dices, ha sido para nosotros desde el punto de vista digital y de comercio electrónico sin duda un espacio de oportunidad, pero si me lo permites, para mí, más allá del el beneficio financiero y monetario que para mi compañía pueda significar esto, realmente lo que más me apasiona es ver cómo estas empresas mexicanas tradicionales se están enfrentando a este tema digital y están empezando a transformarse de una manera muy acelerada. Lo que estaba planeado para hacerse en 2 o 5 años se está haciendo en 3 o 4 meses. Así que Ándale, de dos a y te, 5 años, de 2 a 5 meses, ¿no? exactamente. Oye, Juan Fernando, nada más aclárame, este 500% de crecimiento del e-commerce, ¿en dónde se registra? Esos 20 billones de dólares, en qué región? En todo, estamos hablando a nivel república. A nivel de República Mexicana. A nivel República Mexicana, entendiendo ¡Wow! que las México. transacciones, sí, claro, y entendiendo que las transacciones están focalizadas, ¿no? Evidentemente el centro del país se lleva gran parte de la participación, Ok. también por ahí Monterrey, Guadalajara, en donde principales focos que ya ves, siempre se mueven las principales transacciones, pero estamos hablando 100% de México. A nivel regional, también cuando hablamos de otros países de Latinoamérica, podemos estar cercanos a ese número, pero México particularmente está teniendo un crecimiento mucho más acelerado que otras regiones. Ok. Es que esto me lleva a muchas preguntas. Es apasionante lo que trabajan ustedes. Mira, me lleva a las preguntas ahorita que dijiste, ¿no? Es que es muchísimo dinero, es un comercio enorme, ¿no? Y el crecimiento 500%, híjole, ya lo quisiéramos muchos, ¿no? Entonces, eh, yo quiero preguntarte, en comparación con otros países de Latinoamérica, si podemos tener esa comparación y si pudiéramos tener los top 10, ¿no? Entre esos 10 principales, ¿dónde estaría México? Y luego voy a otra pregunta. A ver, vamos a pensar en dos niveles, porque a mí personalmente me gusta ver esto en dos frentes. Uno, netamente nominal,
es decir, a nivel de ventas, transacciones, ¿dónde estamos? Y el segundo es de qué tamaño es la oportunidad, porque ese también hay que medirlo, porque si nos quedamos en el ahora, en el justo en este momento, pues tenemos un dato muy específico, pero también muy frío. Y hay que verlo, las cosas hay que verlas también a futuro y hay que ver el espacio que tenemos también de oportunidad, porque eso también cuenta. En el primero estamos de segundos detrás de Brasil a nivel lo que es Latinoamérica. Sin duda el tema obviamente de tener pues una alta, digamos, demanda del Internet, consumo de Internet y personas transaccionando a través de Internet, pues obviamente hace que las transacciones sean mayores que en países con una población menor. Sin embargo, viéndolo solo nominal a nivel de cantidad de dinero y cantidad de transacciones, sí podemos decir que estamos en segundo lugar. Y por ahí viene Argentina, después por ahí viene Colombia, Chile, que aunque es un país pequeño, también tiene un buen volumen de, digamos, de evolución en digital. Pero digamos que podríamos quedarnos como con esa sensación de, pues vamos bien en segundo lugar. Y ya hablando de esta segunda dimensión, la realidad es que podríamos estar mucho mejor, porque si me lo preguntas, a nivel de oportunidad, nosotros estamos en el primer lugar. ¿Por qué? Nos queda mucho primero por expandir el tema digital. Si nos comparamos, por ejemplo, con Colombia, que es un país que tengo claramente muy, muy bien referenciado, cuando hablamos del monto de transacciones digitales, de estos 20 billones que hablamos a nivel México, en Colombia, cuando vemos ese monto versus el Producto Interno Bruto, estamos hablando de una participación aproximadamente del 3.4%, casi ya 4% del Producto Interno Bruto, solo transacciones por e-commerce. Si hacemos un ejercicio similar en México, estamos aproximadamente por el 1.8, 1.9, casi el 2%. Entonces, sí, nominalmente tenemos muchas más transacciones y somos muy grandes en ventas, pero no hemos aprovechado todo el potencial que tenemos como país. Y si me lo permites, claramente estoy absolutamente seguro que podemos ser más grandes que Brasil, porque todavía tenemos muchas áreas de oportunidad a nivel corporativo y a nivel de consumidor final. Nosotros tenemos una cantidad de usuarios en Internet, consumimos mucho Internet aquí en México, navegamos todo el tiempo, compramos. Entonces, todo está dado para que seamos los primeros y no los segundos. Y me atrevería incluso a ponerle fecha, porque ya se nos aceleró. Yo antes hablaba del 2024, 2025 máximo. Yo creo que para el 2022, 2023 podemos estar rondando ese primer lugar en transacciones a nivel Latinoamérica. Wow, qué interesante, qué comercio tan interesante. Y la otra pregunta es el tema de las empresas. Como bien lo comentas, me gustaría tener una referencia de cómo, como bien platicábamos antes de comenzar la transmisión, la mayoría de las empresas en México son familiares y son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Más o menos así son entre el 80 y el 90% de las empresas en México. Eh, y no todas son por su misma formación y demás, de que vienen heredadas desde el abuelito y el bisabuelito, luego el papá, ¿no? Sí. Pues son muy tradicionales, no tenían internet, ¿no? Entonces esto lo están desarrollando apenas y quizá algunos tengan todavía resistencia y si no están convencidos, pues ya la pandemia ya vino a enfrentarlos a la realidad. Entonces, ¿qué comparación hay de estas empresas? Si nos puedes presentar más la cara de estas empresas, cómo se transformaron, quiénes se transformaron más fácilmente, quiénes todavía no, como qué porcentaje se transformó aceleradamente, lo que tú decías ahorita, ¿no? De 3 a 5 años, bueno, pues ahora se tuvo que hacer de 3 a 5 meses, ¿no? O sea, apurarse que fueron estos meses de la pandemia donde ya llevamos 6, ¿no? Y nadie nos lo contó y nadie nos lo advirtió y tampoco nos dicen cuándo acaba. Y yo creo, salvo tu mejor opinión de experto, que esto llegó para quedarse, porque ya venía la tendencia. Entonces, ya llegó para quedarse el seguir con este comercio. Pero las empresas, ¿cuáles son las que van más avanzadas? ¿Cuánto se detonó el que se volvieran y desarrollaran toda la tecnología para poder hacer ventas digitales, virtuales por Internet? Ok, entonces
Las empresas que más rápido reaccionaron y tuvieron que reaccionar son las que le venden directamente a al consumidor final, ¿vale? Porque precisamente como lo hablábamos hace un rato, pues ahí fue donde más ocurrió el cambio de manera inmediata. Entonces, una empresa que comercializa productos de moda, de consumo final, pues tuvo que reaccionar de una manera rápida si es que ya no tenía algo. Y es muy probable que esas empresas algo ya tuvieran. En el mejor de los casos, podían estar comercializando sus productos a través de Amazon, a través de Mercado Libre, a través de otros portales no propios, pero sí teniendo algún tipo de acción digital. Tal vez no la más detallada o la más, digamos, con un enfoque muy claro estratégico, pero algo podrían tener. Y lo que les tocó hacer fue volcarse a impulsar eso o por lo menos a buscar muy rápidamente algún canal de comercio propio. Ese es muy fácil verlo porque lo sentimos, porque nosotros como consumidores nos dimos cuenta. A mí me parece más interesante, como bien lo dices, ese otro casi 80-90% de empresas, que son las empresas que comercializan sus productos entre empresas. Es decir, el B2B, el que está tras escenas, las empresas de las industrias de autopartes, de las industrias de la construcción, empresas de cantidad de tipo que tenemos, de empresas que están todo el tiempo haciendo negocios eh, face to face, en donde tenemos que ir presencialmente a hacer algún tipo de negociación, esas empresas también, Mariel, se tuvieron que volcar al tema digital. Y es ahí en donde más interesante y más, digamos, el reto pegó más fuerte porque evidentemente, como lo dices, son empresas casi todas familiares, tradicionales, de la tercera generación. Yo te digo, yo he tenido sesiones de transformación digital enfrentándome a empresas familiares en donde yo me siento más como en novela mexicana, ¿no? O sea, está la mesa larga, al final el abuelo, están todos los sobrinos, los nietos y a ver quién decide y todos opinando y los más jóvenes diciendo, sí, tenemos que entrarle al digital, vamos a crear una tienda en la nube y el abuelo mirando para arriba y diciendo cuál nube y en fin, o sea, un tema muy complejo a nivel cultural que estas empresas tuvieron que aceptar y así no lo entendieran, tienen que obviamente volcarse a implementarlo. Entonces, cuando hablamos de esas empresas, muchas, quisiera hacer un paréntesis particular, sobre todo por el enfoque del programa en la industria de la construcción, una industria, digamos, muy tradicional. Ya ves que uno puede decir que a nivel digital, sobre todo en el proceso comercial, no ha cambiado y no ha evolucionado mucho en muchísimos años, ha tenido que evolucionar. Y ahí tenemos particularmente y personalmente casos interesantísimos de empresas que han tenido en 4 meses que diseñar y salir al aire con un comercio electrónico propio, comercializando sus herramientas para construcción, comercializando sus productos químicos, comercializando incluso asesorías y temas de servicio. Y ahí lo primero es que hoy en día hay una disposición automática a ese cambio, que es el gran punto de quiebre, porque nosotros venimos haciendo este esfuerzo desde hace varios años, pero nos encontramos siempre con la barrera de los ejecutivos que dicen, hey, yo creo que todavía no, danos un par de años, vamos a entender esto. Hoy en día ya nos llaman, nos dicen, oye, necesito sí o sí cambiar, así yo necesito realizar el cambio. Entonces, ese ha sido el proceso, ha sido un proceso en donde nosotros entramos, no solo es construir un sitio web y poner los productos, Mariel, como de pronto muchos equivocadamente pueden llegar a pensar, hay que pensar en aspectos logísticos, hay que pensar en aspectos de atención al cliente, hay que pensar en muchos temas, políticas de servicio, términos y condiciones, aspectos legales, aspectos de marketing, aspectos de la fotografía de los productos, descripción de los productos. Es un mundo, por supuesto, que, como te podrás imaginar, es un reto bastante grande en 3, 4, hasta 5 meses llegar a tener un canal de comercio electrónico, pero gracias a Dios lo hemos venido haciendo. Y aportando algo más a lo que mencionabas al final, hay algo y es un beneficio muy importante porque efectivamente, como bien lo mencionas, esto llegó para quedarse y lo que está pasando es un fenómeno interesante y es que hay mayor rentabilidad a través de este canal. Porque si bien al principio hay una inversión importante, en el día a día, en la operación,
es más económico administrar un canal de comercio electrónico. Entonces, en tus gastos, al final vas a tener mayor eficiencia y obviamente vas a aumentar la rentabilidad. Y eso es el principal factor que está haciendo que estos empresarios que antes se veían tan cerrados al proceso digital, están diciendo, híjole, además del proceso de verme obligado por la contingencia que traemos, pues estoy viendo que esto sí funciona y que además es rentable para la empresa. Entonces, como en conclusión, Juan Fernando, podría ser que el perfil de las empresas en México, pese a ser tradicionales, pues han tenido que acelerar justo su inmersión a tener un canal de comercio electrónico, ¿no? Por Así más es, tradicionales que éstas sean y de así todos los es. rubros, han tenido que comprender, invertir y esperar lo que tú ahorita bien dices, mayor rentabilidad, Sí, menores costos de correcto. mantenimiento que tener un local, ¿no? Etcétera, lo cual no los exime de tener sus materiales en una bodega, pero ya no tienen que tener un showroom, ya no tienen que tener esta tienda física, sino la tienda virtual. Entonces, Así le han es. tenido que entrar en conclusión, ¿no? Así es, así es. ¿Sí? Y así no lo entienden, ¿no? Porque muchos ni siquiera lo Así no lo entienden, pero han entiendan. tenido que avanzar. Exacto. Oye, y por segmentos, es que de un lado y del otro es apasionante, ¿no? Porque es la oferta y es la demanda, ¿no? El que oferta y el que compra. A mí me gustaría saber quiénes son ahorita los más destacados, ya me dijiste un poco, es la gente que trata con el público, ¿no? Estos Correcto. son los que están pues más echados hacia adelante y lo tenían que hacer porque si no, se les paraban las ventas, ¿no? Así Entonces es. hablamos desde las tiendas de autoservicio, ¿no? Donde desafortunadamente ahí la tiendita de la esquina, pues ahí sí quedó fuera, ¿no? Hablamos de estas tiendas, probablemente centros comerciales de mayores servicios y sobre todo comida, ¿no? Alimentos. Yo me imagino que estos fueron los que destacaron. Del lado de los compradores, ¿qué me dices? ¿Quiénes son esos compradores? Porque te decía yo que en una plática quedé muy sorprendida de reconocer cómo la tercera edad, ¿no? Los señores de la tercera edad descubrieron el juguetito. Entonces me da muchísima risa imaginarme a mi mamá, ¿no? Metida aquí en la computadora viendo la tienda y diciendo, ay, ¿qué voy a comprar? ¿No? Porque generalmente pues ya es una población que tiene sus guardaditos o tiene su tarjeta, tiene su poder adquisitivo. Entonces puede darse el lujo de decidir si se compra, ¿no? Lo que quiera comprarse. Entonces se me hace muy divertido, pero sorpresas como estas, que nos digas qué público es el más activo en estas compras, los jóvenes cómo están, las mujeres estamos desatadas, ¿qué está pasando? Bueno, entonces hay que entender, vamos a un periodo antes de la pandemia para entender el estado normal. Entonces, el estado normal es que hay la población más fuerte a nivel de compras digitales, por lo general, está entre los 25 y 35 años, ¿vale? La razón principal del por qué esa generación o digamos ese segmento termina comprando siempre de forma más masiva que otros segmentos es por un tema generacional, por supuesto, son muy ávidos al tema digital, pero también porque son la sociedad de consumo, es decir, es la sociedad que está a nivel más bancarizada, es la sociedad que tiene, es el grupo que tiene seguramente más banca digital, es la sociedad o el grupo que está más acostumbrado a usar Uber, a usar Airbnb, a usar estos aplicativos, entonces para ellos es muy natural el consumo digital y es donde normalmente está el principal, digamos, porcentaje de participación y hablamos cerca del 60 al 70% de participación de ventas está ahí. El resto está en una población mayor, de los 35 a los 55, 40, 55 para adelante. Que es, por supuesto, menor en participación, cada vez más, porque al final, como dices, venimos empujando un poco el tema digital, estoy hablando antes de la pandemia, pero cierto, o sea, sin mucho, digamos, enfoque de decir, es que nosotros como comercio electrónico queremos hacer que las compras para los abuelitos sea más fácil, no, pues no nos interesa mucho porque los abuelitos no están comprando tanto
y más bien enfoquémonos en este segmento que sí compra. Llega la pandemia, todo cambia. Nos obligamos a que todos tenemos que volcarnos digital. Los comercios también tienen que comenzar a pensar en estos otros segmentos, a pensar en los abuelitos, a pensar en la experiencia de compra, a facilitar el proceso, a explicar, a montar información, videos para que el catálogo, la página web sea lo más sencilla de usar. Todo eso empieza a suceder y lo que termina pasando es que estas poblaciones hacia adelante terminan involucrándose más. Casi que hoy estamos, no creo que tanto como un 50, pero por lo menos lo que antes podría llegar a ser entre un 15 y un 20 máximo, pues hoy en día estamos hablando de casi un 30-35% de crecimiento. Y hay algo que es un fenómeno muy interesante en el e-commerce, y es que si nunca has comprado y haces tu primera compra, pueden pasar dos cosas. Una es que te vaya mal. Cuando digo que te vaya mal es que el producto no te llegó, el proceso de compra fue muy complejo. Y si eso pasa, muy seguramente no vas a volver a comprar. Casi que 100% seguro no vas a volver a comprar en ese mismo comercio. Y si eras una persona que antes no había comprado nunca nada online, muy seguramente te vas a cerrar al proceso de compra, lastimosamente. Pero si pasa lo segundo y es que te va bien y tienes una buena experiencia, te vas a dar cuenta de la facilidad que tiene la compra y prácticamente vas a seguir comprando a través Sí, de, agarras vuelo. agarras vuelo y ya de ahí en adelante todo, o sea, el súper. No solo estoy hablando de productos de moda, que es lo que normalmente decimos, sí, pues vamos a comprar unos zapatos y demás, no, todo, Mariela, todo se puede vender online. Tenemos ejemplos de consumo de carnes frías, o sea, los que quieran hacer su carne asada ya pueden entrar en aplicaciones y pedir el corte y pedir incluso los utensilios para que todo te llegue y puedas hacer tu carnita asada. Lo que quieras, todo se puede hacer. Evidentemente hay que entender el proceso de compra y la experiencia, que es ahí en donde está la clave, pero hoy en día todo, absolutamente todo puede llegar a hacerse, incluso servicios, temas de, no sé, abogados que están vendiendo sus consultorías a través de digital, ¿vale? Montan una liga y un portal para que tú puedas face to face hablar con ellos, los médicos, las consultas médicas, todo en este momento se puede hacer, así que no hay un límite, digamos, específico, todo se puede hacer. Evidentemente hay cosas en donde vamos a necesitar sí o sí en algún momento el contacto, como ya cuando recibimos el producto, pero hoy en día los abuelitos más que nunca se han dado cuenta de esto y son ellos la principal, digamos, nuevo segmento que estamos recibiendo. Se ha aumentado la descarga de aplicaciones en los dispositivos, que eso también se mide, por lo menos en un 80%. En Reino Unido se ha medido que las compras de esta tercera edad ha aumentado por lo menos en un 70% de lo que estaba antes. Así que sin duda ese segmento que antes estaba más reacio a entrarle al tema digital, seguramente por un tema generacional, y ya ves, el mayor siempre dice, no, pues ¿para qué si a mí me gusta ir a hacer la fila en el banco? ¿Para qué me vas a hacer? Si a mí me gusta salir y hacer el trámite, pero cuando se dan cuenta de lo fácil que puede ser todo por el tema digital, ya se empiezan a enamorar y ya hoy en día son principalmente el nuevo segmento que estamos estrenando digamos, de manera muy contentos de tenerlos, obviamente, como consumidores ahora en digital. Claro, claro, no, y para la banca mejor, porque aquí en México pues falta mucho ese tema, ¿no? De sumar a los servicios de la banca y no necesariamente a las sucursales, así que también es otro de los segmentos, otro de los sectores, el financiero, que detonó el tema del uso digital, ¿no? De los servicios bancarios y con eso incrementó mucho su propósito que tenía de sumar a más población como usuario. Bueno, yo fascinada, sigo platicando contigo este tema de ley de la oferta a la demanda y cómo se está detonando con la tecnología. Se me hace muy apasionante y algo que, bueno, se está detonando, como bien lo explicas tú, y en países como México, en donde en la medida que se incrementa el uso de celulares, el uso de computadoras, el uso del Internet, pues también va a crecer mucho más. Pero bueno, vamos a escuchar qué dice el público, qué comentarios y preguntas tiene, y Hugo Loya nos va a ayudar a hacerte estas preguntas. Por favor, adelante, Hugo. Gracias, María. Juan Fernando, ¿qué tal? Mucho gusto, buen día.
Buen día, Hugo. Pues mira, sí tenemos algunas preguntas aquí de la gente que nos sigue en redes sociales. Y bueno, algunas voy a tratar de sintetizar algunas. Nos dicen que qué obstáculos o más bien qué áreas de oportunidad todavía tiene México o que debe enfrentar México para seguir avanzando en el tema del e-commerce. Perfecto. Entonces, hay dos. Uno, el tema cultural, que ya lo hablamos de alguna forma y de alguna u otra manera, esto nos está obligando, esta situación actual, a hacer ese cambio, ¿no? A hacer ese shift de pasar de, oye, no, pues todavía no es para nosotros, el tema digital no lo entendemos muy bien, ya en este momento es, oye, no importa si no lo entiendo, sí o sí tengo que estar. Entonces, esa barrera que traíamos a nivel cultural, precisamente porque hablábamos de las empresas, hoy en día ya la estamos superando o por lo menos la estamos flanqueando. ¿Va? Tal vez no la estamos atacando de manera directa, pero la pandemia nos está obligando a que estas empresas entiendan que sí o sí tienen que estar. Todavía falta mucho, todavía falta trabajar ahí, todavía hay muchas empresas y muchos empresarios que cuestionan, que no entienden, que les da miedo, sobre todo, que tienen susto de decir, híjole, si le entro a esto, no sé qué va a pasar, de pronto me va a costar mucho y al final no voy a vender lo que quisiera vender. En fin, hay muchos miedos por ahí y es un tema 100% cultural. Esa es una. Y la segunda es un tema de fraude electrónico, que lastimosamente en México tenemos uno de los fraudes o de los porcentajes de fraude más altos a nivel mundial. Y eso es un reto bastante, bastante importante que para atacarlo podemos hacer dos cosas. Desde el punto de vista de los comercios, mejorar la experiencia de compra y mejorar la seguridad en el proceso de compra, que es algo que hoy en día se hace y casi que todos casi que de manera automática los comercios que entran a Internet, si entran bien asesorados, automáticamente lo están haciendo. Hay otros que no, lastimosamente. Y el segundo frente es un frente más de enseñarle a la población a cuidar sus datos financieros, porque el principal fraude que tenemos hoy en día en México es la suplantación de identidad a través de los datos financieros. Entonces, alguien que te roba los datos de la tarjeta de crédito puede entrar a un e-commerce, poner estos datos y hacer una compra a tu nombre sin que tú pues aprobaras dicha compra. Y esa suplantación obviamente es un fraude. Ese es el principal foco que tenemos que atacar y la forma es con educación. Hay que educar a los consumidores, hay que enseñarles a cuidar sus datos financieros y hay que enseñarles también a que no pongan la información en cualquier sitio web si no tiene precisamente lo que hablaba al principio, todas las medidas de seguridad. No soltemos la tarjetica a cualquiera, que ya ves que a veces en los restaurantes la pasamos sin darnos cuenta o no somos muy, digamos, cuidadosos con esa información. Esos dos retos, cultural y de seguridad a nivel de transacciones, son dos desafíos que trae México, que como lo mencionaba un rato, si los podemos flanquear, si podemos pasar del otro lado, estoy seguro que vamos a estar al mismo nivel de Brasil o incluso por encima de Brasil en ventas a nivel Latinoamérica. Gracias, Juan. Bueno, sobre ese tema nos preguntan que si desde tu punto de vista hace falta alguna parte legal para justamente mejorar la protección de los datos y reducir los fraudes en temas de comercio digital. Ya existen. La verdad es que ya existe. Legalmente estamos cubiertos. ¿Cuál es el inconveniente? Y es que los consumidores no leemos las letras legales. No estamos acostumbrados a aceptar, o más bien, sí estamos acostumbrados a aceptar todo sin leer la información. Pero les puedo asegurar que si se toman el tiempo de leer esos textos de términos y condiciones que normalmente están en todos los e-commerce por ley, porque tienen que estar por ley, van a poder ver información con respecto a qué pasa si mi producto no llega, qué pasa si necesito algún tema de evolución, qué pasa si hay un tema de alguna promoción equivocada, qué pasa si usan mis datos para comprar de manera, como decíamos hace un rato, fraudulenta. Toda esa información está y debe estar por ley. El problema es que como consumidores, vuelvo y digo, un tema más de educación, no solemos ser muy responsables en ese proceso, pero ya los controles existen y también están las entidades gubernamentales que nos ayudan, digamos, a proteger un poco al consumidor. Está la Profeco, que si bien hace un rol, digamos, no de obligar a los comercios a cumplir sí o sí las leyes, lo que está es más del lado del consumidor y digamos que cumple el rol
de ser la voz del consumidor para que estos comercios puedan precisamente cumplir esas normas que tanto se mencionan y que están en los términos y condiciones. O sea que están las condiciones legales, créanme que están y son bastante fuertes. El problema es que no las aplicamos o como consumidores no las entendemos o ni siquiera las leemos. Sí, Juan, muchas gracias. Bueno, tienen curiosidad en saber qué tan difícil es para pues, pequeños negocios pues darle ese brinco al tema digital. Si recomiendas algunos pasos o algo que los pueda orientar para que puedan ir dando ese paso al tema digital en comercio. Sí, por supuesto. Entonces, como dice el dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas veces estos comercios, cuando más fracasan es porque tratan de buscar una solución muy robusta, absolutamente compleja para poder empezar a comercializar online. No, no es necesario. Podemos empezar de menos a más y podemos también fallar en el intento. De hecho, es parte esencial del proceso. Cuando empezamos a comercializar una línea específica de productos y nos damos cuenta que esa línea no funciona, ponemos otra al frente, nos damos cuenta que esa sí funciona, eso es parte orgánica del proceso de ventas y de la maduración del canal. Entonces, mi recomendación principal es que empiecen de manera gradual. No tienen que apuntarle a lo más robusto y lo más complejo. Es muy fácil a nivel digital, a diferencia, por ejemplo, de abrir una tienda física, es muy fácil y muy rápido cambiar el inventario, cambiar el stock, cambiar el look and feel, vestir la tienda de forma diferente, poner productos en la vitrina principal distintos, moverlos. Podemos hacer experimentos de manera muy rápida, podemos saber qué tanto o qué tan bien se comporta nuestro público objetivo. Eso lo podemos hacer de manera gradual y poco a poco ir creciendo el canal. Mi principal recomendación sería esa, no traten de pensar en que es algo supremamente complejo y robusto. Empecemos de forma pequeña y teniendo la mente abierta a que muy seguramente no va a ser automática el proceso de vender millones y millones a través de este canal, sino que más bien va a ser algo muy orgánico en donde nos vamos a ir dando cuenta y así mismo vamos a ir creciendo y robusteciendo el canal. Y bueno, relacionado con esto, hay una pregunta curiosa. Dice, ¿cómo determinar, cómo saber con quién acercarse para realizar estos cambios? Dice, yo no tengo nada de conocimiento, pero me interesaría saber cómo y con quién para que no caer en temas de ineficiencia y no caer en temas pues, de que me estén vendiendo algo que se pueda hacer más fácil, mucho más caro. ¿Cómo evaluarlo? Entonces mi recomendación acá es que como en todas partes del mundo y casi que en muchos de los negocios, hay muchas empresas o agencias que dicen ser expertas y al final del día son empresas muy pequeñas, empresas casi que de garaje, por así decirlo, que no tienen mucho conocimiento y mucha experiencia y que están hoy en día tratando de comercializar estos servicios de manera muy, digamos, económica, pero que al final del día no conocen y no tienen experiencia. Mi principal recomendación es que se fijen en la experiencia que trae ese consultor, esa empresa, ese que les está ofreciendo el servicio, ¿vale? Busquen empresas que lleven años haciendo esto y que no lo estén haciendo ahora por la pandemia, como que se estén dando cuenta del tema de la oportunidad y estén empezando a ofrecer estos servicios. Busquen empresas que hayan tenido experiencias, ojalá en otros mercados, en otros países. Busquen experiencia en el tiempo, busquen experiencia en la misma industria en la que están ustedes, busquen experiencia y esa es el principal recomendación. No se queden con empresas pequeñas. Nosotros en Blacksheep llevamos ya 8 años trabajando con esto a nivel regional. Estamos en varios países, Colombia, México, Perú, Chile y Ecuador. Y venimos desde hace mucho tiempo madurando este conocimiento y como lo mencionaba hace un rato, no es solo hacer un sitio web, no es solo poner una página web bonita. Hay un tema logístico, hay temas de servicio al cliente, hay temas estratégicos, temas de marketing. Y si se van a asesorar por alguien, procuren que ese alguien
tenga la sensibilidad de entender todo lo que hay alrededor del e-commerce como canal de comercio electrónico y que no les está hablando solo de una página web. Página web, créanme, se las hace cualquiera, ¿vale? Un canal de comercio electrónico, no. El canal de comercio electrónico hay que entenderlo porque hoy en día y hacia futuro no va a ser un canal más, va a ser el principal canal de ventas y de ingresos de su compañía. Así que procuren buscar expertos que tengan esa experiencia y que entiendan precisamente esto, que el canal de comercio electrónico va más allá de una página web, va realmente más allá y es un tema más estratégico y más de negocio. Sí, también nos preguntan si consideras que una vez que se empieza a abrir más la actividad económica, pues ya con un avance para controlar la pandemia, ¿qué tanto puede disminuir el comercio electrónico o qué tanto va a permanecer ya esta costumbre de comercio electrónico? A ver, no tengo el porcentaje exacto y muy difícil en este momento dar un número estimado. Lo que sí estoy 100% seguro es que va a aumentar, ¿va? La razón del por qué es porque, como mencionábamos hace un rato, muchos que antes no compraban y se vieron obligados a empezar a comprar online, se van a quedar porque se dan cuenta de los beneficios que esto trae. Y adicional a eso, muchas empresas que antes no vendían online y hoy en día están vendiendo, también se están dando cuenta de esos beneficios y van a seguir empujando la venta. Entonces, orgánicamente es imposible que después de darnos cuenta de estos beneficios, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista del consumidor, pues se abra la economía, aunque igual ya estamos, digamos, en ese proceso de apertura, pero digamos que se abra el consumo físico y volvamos a una normalidad de un momento a otro automáticamente a como estábamos antes. Estoy seguro que muchas personas van a seguir consumiendo online porque, como digo, hay unos beneficios importantísimos en los dos frentes y esas personas, si bien van a volver a consumir físicamente como lo hacían antes, muy seguramente un gran porcentaje va a seguir consumiendo digital. Así que no sé exactamente cuánto, no sé si es el doble, si es el triple, si es la mitad de más, pero de que es más, eso sí lo puedo asegurar. Y por último, también nos dicen que cuáles son los sectores que tú ves como con gran potencial para empujar más el comercio electrónico en México. Hay unos sectores muy importantes, los más beneficiados sin duda es el sector del entretenimiento. Ese sector se ha visto muy, muy beneficiado y cuando hablo de entretenimiento hablo de temas de consumo a nivel digital, plataformas, Netflix, etcétera. Este tipo de plataformas y cosas se han visto muy, muy beneficiadas. Yo creo que me atrevería a decir, y personalmente porque me apasiona mucho lo que está pasando, de ese lado que no vemos tanto como consumidores, de ese lado más corporativo, de ese lado que está tras escena, de todo lo que está pasando entre empresas. Ahí me gustaría pensar que es donde más vamos a crecer, que es donde más vamos a cambiar, que es en donde más se va a transformar la manera en cómo hacemos negocios, se va a transformar la manera en cómo eh, estas empresas crecen, se va a permitir la capacidad de que estas empresas puedan comercializar más sus productos y, por qué no, puedan pensar en atravesar fronteras y vender a otros países, porque eso también te lo permite más fácil el comercio electrónico. Entonces me gustaría pensar que quien se va a ver más beneficiado al final de todo esto son esas empresas tradicionales que se han visto obligadas al cambio, porque las que están al frente en el consumo final ya estaban ahí, o sea, ya de una u otra forma se estaban viendo obligadas al proceso de cambio. A mí me apasiona ver cómo estas empresas tradicionales, obligadas por este proceso, de verdad están cambiando y es muy bonito, muy, muy interesante y de verdad es algo muy agradable ver cómo empresas muy tradicionales hoy en día ya te empiezan a hablar de temas digitales, del online, de la venta y te dicen, hey, o me preguntan, Juanfer, yo ya quiero empezar a vender hacia afuera, yo ya quiero empezar a vender a otros países, oye, ¿y qué pasa si hacemos algo de, no sé, inteligencia artificial? Y yo le digo, ay, espérate, cálmate, vamos bien, pero tampoco. Pero entonces se empieza a ver un proceso de transformación muy interesante. Y es ahí donde para mí, personalmente, creo que va a ser el mayor crecimiento y mayor área de oportunidad a nivel país que vamos a tener de una u otra forma gracias a esta pandemia.
No, pues vamos a platicar contigo para el fin de año, que es una temporada bien fuerte, ¿no? Seguro. De ventas, porque bueno, los trabajadores que siguen teniendo sus empleos, pues reciben su aguinaldo, tienen sus bonos, ¿no? Y siempre como que se animan allí por ahí de la Navidad, ¿no? A sacar sus créditos y a decir, a ver, voy a comprar esto. Entonces, vamos a ver allí, Juanfer, cómo viene la tendencia, tanto de los compradores, ¿no? Como de la parte de las empresas que bien ahorita tú comentaste. Vamos viendo a ver cómo evolucionan, cuánto crecen las ventas, cómo asciende México en este comercio, ¿no? Y platicamos de nuevo contigo. Si hay algo antes, bueno, por supuesto aquí estamos y te daremos lata. Ya te preguntaremos, oye, pues pasó esto, ¿no? Que puede detonar más, etcétera, ¿no? Que es a lo que le apostamos, a que se detone, a que crezca más, ¿no? A que se revolucione de esta manera por Internet el comercio, las ventas, la oferta y, como dijiste tú, que traspase las fronteras, ¿no? Así es. Entonces, vamos a platicar contigo más adelante. Nomás me dejaste con la duda, Juanfer. Te dije, oye, ¿y las mujeres que ya nos volvimos locas por las compras o no? Sí, por supuesto. Siempre, dice. Siempre están ahí, siempre están ahí. En el factor moda, híjole, o sea, casi que todas las materias, es como el 80% de la participación están las mujeres enloquecidas comprando en este momento. Hay algo interesante en el factor moda y es la experiencia de compra, cómo ha evolucionado, ¿no? Antes luchábamos y el consumidor y sobre todo las mujeres particularmente tenían el reto de decir, oye, ¿será que esta es mi talla o no es mi talla? ¿Lo compro, no lo compro? Hoy en día ese temor ya no existe. O sea, los mecanismos de si te queda mal la prenda, la puedes devolver y te la regresan, o mecanismos incluso en donde con realidad aumentada puedes ver que la prenda te queda bien. O sea, hay una cantidad de cosas a nivel de la experiencia de compra que han facilitado ese segmento en particular porque sabemos que las mujeres compran bastante en este segmento y sin duda en este momento de la pandemia pues absolutamente enloquecidas realizando más compras que nunca. Y pues ya sabes, mujeres al borde de un ataque de compras. Hay una categoría en particular muy interesante y son todo el tema de las pijamas, o sea, de las batolas, batas para dormir, prendas para dormir. Eso se está moviendo bastante y obviamente todas las mujeres, por más que estén en pandemia, siempre quieren verse bien, siempre quieren estar a gusto y ahí hay un área de oportunidad para aquellos que me estén escuchando y que estén en ese sector de moda, pues si no lo han hecho, pongan atención porque las mujeres están ahí comprando bastante este tipo de productos. Hey, si no lo han hecho, que lo hagan. Es Ay, correcto. Juanfer, qué amena plática contigo, de verdad. Muchísimas gracias, Juan Fernando Vélez, director para México de Black Zip. Y platicamos entonces más adelante, ¿no? Ustedes con los expertos ahí van siguiendo cómo va todo el tema de las ventas, de la revolución, segunda revolución industrial, ahora con el Internet, ¿no? Para que practiquen el comercio digital, el comercio virtual vía la tecnología y se modernicen y logren incluso mayores ventas. Así que vamos viendo y mayores compras de nuestra parte, ¿no? Así que vamos viendo de aquí al final del año, que es una época bien fuerte, yo creo que en general para todos los países, vemos cómo avanza. Ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, Juan Fernando. A ti, Mariel, muchas gracias por la invitación. A todos un cordial saludo y como siempre, si están pensando si tienen una empresa en este momento y tienen dudas de entrar del digital, no lo duden, háganlo, equivóquense. Si en últimas tienen ese miedo de equivocarse, eso es valor para su compañía. Avancen, que es el momento, es ahora más que nunca el momento de subirse a esta onda digital. Así que bienvenidos y cualquier cosa estoy acá. Mariel, como siempre, cuando gustes, podemos seguir platicando y ya, una cita confirmada para el fin de año, cuenta conmigo para que hablemos a ver qué tan bien cerramos este año a nivel de ventas online. Yo creo que muy bien. Y algo que dijiste bien importante, asesoría. Asesórense. ¿Ustedes dan esa asesoría? Así es, nosotros Ah, en pues Blackzip deja tu damos esa sitio. asesoría. ¿Cuál es tu sitio? Perfecto, pues visiten por favor blackzip.com, blackzip, S-I-P, black de negro, S-I-P, blackzip.com. Con todo gusto pueden dejarnos sus datos.
y nos pondremos en contacto y hablamos, hacemos no solo la implementación de los canales, en última, si solo lo que necesitan es un tema 100% consultivo, lo podemos hacer, o también incluso podemos llegar hasta la operación, apoyarles en el día a día de estos canales. Sí. Así que con todo gusto, invitadísimos. Además de que puedan dejar sus datos, hay mucha información en nuestro sitio. Publicamos constantemente información, documentos, blogs, así que invitadísimos a nuestro sitio web Blacksheep para que se enteren más del tema de comercio electrónico en México. Muy bien, pues ya pasó la prueba, ¿no? Con esos 45 minutos de preguntas y bombardeo ya pasó la prueba. Vamos a hacer mucho éxito, te mandamos un abrazo, un gusto poder saludarte y pronto volvemos a hablar. Perfecto, igualmente, gracias. Gracias a ti, bye. Hugo Loya, ¿qué tenemos en la economía? Hola Mariel, pues fíjate que ya empieza a calentarse el asunto del presupuesto para el próximo año, ese paquete económico que tiene que mandar el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda para 2021. La fecha de entrega, según dice el secretario de Hacienda, es este próximo 8 de septiembre, que es la siguiente semana, pues ya prácticamente estamos a unos días de que lo entreguen. Se empezó a calentar y desde luego también por algunos legisladores, senadores precisamente de Morena, de que habría algunos cambios o algunas propuestas en materia fiscal. Ya el presidente y el secretario de Hacienda están descartando que se vengan cambios fiscales como, pues bueno, al parecer podrían estar proponiendo los legisladores como el tema de las herencias, como el tema de un gravamen muy fuerte a los refrescos y bueno, seguramente si eso venía en cadena también estarían pensando a lo que es bebidas alcohólicas y tabaco, que es ya pues casi como, como la piñata, ¿no? Todos los presupuestos para sacar dinero. Sin embargo, el presidente dijo que no, que él no va a mandar ninguna iniciativa en cambio fiscal, como se había prometido desde inicios de su campaña. Y bueno, esto pues dará un poco de tranquilidad para que pues las industrias que están alrededor, sobre todo de este tipo de productos, como son bebidas azucaradas y demás, pues estén por lo menos ahorita respirando un poco de que difícilmente el Ejecutivo mande alguna señal de ese tipo. Sin embargo, sabemos que hay un gran problema para el presupuesto 2021. ¿Cuál es ese problema, Mariel? El problema se centra en la falta de ingresos. La misma Secretaría de Hacienda ya reconoció que se acabaron los fondos que tenía de contingencia, estos fondos estabilizadores, que se acabaron también en los recursos que habían sacado ahorita de cancelar los fideicomisos, de que se ha reducido muy fuerte el aparato burocrático, pues con estos recortes de 74% a lo que es el gasto programable, pues el gasto de operación, pues eso sí está generando un tema muy complicado para la administración pública. Y bueno, ya vimos que de plano ya desaparecieron subsecretarías, dijeron, pues ni modo, hay que cumplir con el mandato del Ejecutivo, con el mandato del presidente y ¡pum! Desaparecieron las subsecretarías. ¿Qué va a implicar, Mariel? Pues desde luego un ajuste en el presupuesto para el próximo año muy importante y pues bueno, sí preocupa y preocupa mucho en general a todo lo que es la parte económica, porque si el gobierno no va a tener los recursos suficientes para tener una operación de calidad y que pueda determinar muy bien los proyectos de inversión que vienen para el próximo año, que pueda evaluarlos. Por ejemplo, hay áreas muy importantes como es el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde si estamos hablando de proyectos de infraestructura para detonar justamente la actividad económica el próximo año, pues es importante que tenga las áreas especializadas para poder avalar los proyectos de infraestructura que se vayan a construir, porque no es posible que pues se presenten los proyectos y no tengan la gente suficiente por estos recortes que se hicieron para poder darle el visto bueno técnicamente al proyecto. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso porque eso puede ser un cuello de botella muy fuerte para precisamente detonar el crecimiento del próximo año. El otro punto flaco del presupuesto que se espera para el siguiente año es, desde luego, qué va a pasar con todos los programas sociales que se han dado en esta administración. Pues ya sabemos, becas a todo mundo, ¿no? Becas, reparto de tarjetas, pues que eso no se puede acabar, ¿no? O sea, eso difícilmente este gobierno va a decir, pues no hay dinero, este año no les vamos a dar. Eso no lo va a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Ese es otro punto flaco, porque ya se está pensando, bueno, ¿y ahora de dónde van a sacar los recursos? Si tenemos un año
donde no se creció nada, donde la caída de la economía fue mucho mayor de lo que se esperaba, pues desde luego eso va a impedir que para el próximo año se tengan los recursos, por lo menos para mantener lo que se hizo este año. Entonces, eso va a generar grandes presiones, no solamente presupuestales, sino también sociales. Y aquí vendrá la inventiva justamente en la Cámara de Diputados y pues, principalmente en la Cámara de Diputados, que son los que hacen los ajustes, de ver a quién se le va a cortar y a quién se le va a dar dinero para poder compensar justamente esa falta de recursos y que no se eliminen programas sociales que ha prometido el presidente. Desde luego el presidente no va a dejar que eso se elimine, va a preferir eliminar otro tipo de áreas, otro tipo de proyectos antes de que se eliminen los programas sociales. Va a venir una discusión muy intensa, pues es lo que se augura, aunque hay que recordar que ahorita el partido que domina, pues es el partido del presidente, que es Morena, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, donde se va a discutir el presupuesto para el próximo año. Pues va a estar complicado, aún así, sobre todo también van a salir muchos pidiendo recursos, los estados no hay que descuidarlos, los estados seguramente también van a estar ahí muy pendientes pidiendo recursos y pidiendo que se cambie esa fórmula de distribución en materia de ingresos federales. Así es que, Mariel, pues viene una discusión muy intensa, auguramos que va a ser pues una discusión donde se va a tener que hacer uso de todas las herramientas políticas y la estrategia para poder convencer a los diferentes sectores, pero va a ser un presupuesto realmente pues con muy poco margen de maniobra y todavía menos margen de maniobra después de los ajustes que se vinieron dando tanto en 2019 como en este año pues al gobierno, a lo grueso de la administración pública, Mariel. Pues muy bien, esto acaba, pero de empezar, así que a darle seguimiento, ¿no? A todo de aquí al resto del año, porque el presupuesto se puede aprobar hasta el último día de diciembre. Vamos a ver cómo están estas negociaciones, como ya lo describe Hugo Loya, y le damos seguimiento y te presentamos aquí qué ajustes va a tener el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, cómo van a cobrar impuestos, cómo van a obtener recursos y cómo los van a gastar para el próximo año. Y bueno, pues hoy es jueves, Hugo, hoy es jueves de política, ¿qué tenemos? Así es, Mariel, pues en nuestra mesa vamos a tener el diálogo con nuestros amigos, pues Gerardo Galarza, Joel Hernández, pues Francisco, este buen amigo Francisco Santiago, en fin, vamos a tener esta discusión. Ahora vamos a hablar sobre qué pasa con el INE, pues ya otra vez el presidente volvió a sacar ahí temas contra el INE, y pues bueno, hay dos escenarios interesantes. Uno es que ya el Tribunal Federal Electoral, pues ya le dio reverse a lo que había dicho el INE de que no se pasaran las mañaneras en los estados donde va a haber elecciones este año, que empiezan en octubre, que serán en octubre. Entonces, pues viene ahí pues jaloneo, pues para saber qué va a pasar con el INE y el gobierno federal, sobre todo el presidente que ha estado empujando muy fuerte ese jaloneo contra el INE. Vamos a ver, vamos a platicarlo. La verdad es que va a estar interesante, pues puntos de vista muy, muy interesantes de nuestros amigos periodistas. Hoy a las 6 de la tarde, María. Pues bueno, los esperamos. Tenemos una cita a las 6 de la tarde hoy y mañana continuamos aquí hablando con una mujer bien interesante. Ella es directora de Gaya, esta inmobiliaria Gaya. Ella es directora comercial, Teresa Farías. Vamos a hablar de cómo está el sector inmobiliario y les recuerdo, tenemos la cita, agéndala de una vez, 29 de septiembre, de 9 a 12, para hablar de cómo va la reconstrucción. Un gusto haber estado contigo, platicar, darte estas recomendaciones. Gracias, Hugo Loya. Nos vemos 6 de la tarde aquí en Mesa de Diálogo en Concreto. Gracias, Black Sheep, por la interesante plática de hoy.